Muy buenos días a todos. En nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala, CRECIP, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia el día de hoy titulado Solución de controversias en la vía arbitral en materia de contrataciones con el Estado. Para nosotros es un gran honor y les agradecemos a todos su presencia esta mañana, poder contar con la visita muy especial del doctor Carlos Soto Coahuila. Ya enseguida lo vamos a presentar como él se merece. Verdaderamente para nosotros es un privilegio poderlo tener esta mañana aquí en Guatemala con nosotros en CRECIP para compartir la experiencia peruana. Ya ustedes estarán familiarizados con la particularidad que existe en el Perú en relación a este importante tema, y los que pues todavía no han estado familiarizados con él, pues el día de hoy se enterarán, y la idea es poder aprender de lo que ocurre en otras latitudes que nos pueda servir en nuestro país. Verdaderamente aquí en CRECIP pues lo hemos tenido claro en los últimos 28 años que hemos estado trabajando aquí en la comisión, y en la última década impulsando estos espacios de conversación, de capacitación, de análisis y de investigación, con la idea de contribuir, aunque sea con un grano de arena, en la medida de lo posible, a que exista un mejor sistema de justicia en este país. Sabemos que sin justicia, sin certeza jurídica, pues es muy difícil atraer inversión extranjera y pues comprometer la inversión local. Para nosotros este tema es clave y siempre lo hemos tenido claro: poder aportar con nuestro trabajo a través de la administración de los métodos alternos de resolución de conflictos, especialmente arbitraje y conciliación, y también a través de la oferta de estos espacios tan importantes de diálogo, en donde convergemos personas de diferentes sectores, de diferentes industrias, de diferentes profesiones, para poder dialogar y encontrar entre todos soluciones, y encontrar entre todos la manera de ir avanzando en nuestro país. Agradezco enormemente la presencia esta mañana del presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, el ingeniero Raúl Busquerol, y demás directivos. Agradezco también la presencia del presidente de Junta Directiva del CRECIP, licenciado Ignacio Gracioso, y demás directivos del CRECIP también, y por supuesto la presencia de todos ustedes. Para darle la bienvenida a Carlos Soto, nuestro querido amigo Carlos Soto, el fundador del IPA, verdaderamente agradezco personalmente que estés aquí. El IPA y CRECIP tienen una relación de amistad de muchos años, de colaboración mutua entre instituciones, y para darle la bienvenida y presentarlo, los dejo con nuestro presidente de Junta Directiva de CRECIP, el licenciado Ignacio Gracioso. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos a este concurrido evento. Yo esta mañana me voy a tomar nada más un par de minutos para presentar al doctor Carlos Soto. Tiene un currículum muy vasto, entonces lo voy a resumir bastante. Creo que vamos a aprovechar más el tiempo si lo invertimos en la parte de fondo, pero muy rápidamente, aunque creo la mayoría ya conoce al doctor. Es abogado por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, tiene una maestría en Derecho con mención en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es árbitro con amplia experiencia en más de 500 procesos arbitrales, es socio y fundador de la firma Carlos Soto y Asociados, es fundador del Latin American International Arbitration, que es una comunidad arbitral, y es fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, IPA, que mencionaba Carolina, que para los que están involucrados en arbitraje saben que es uno de los congresos más relevantes en la región y que reúne a practicantes arbitrales de toda Latinoamérica y de fuera de Latinoamérica. Así que Carlos ha sido uno de los más asiduos promotores del arbitraje en la región, es ampliamente conocido y sobre todo creo que es una de las personas que tiene mayor autoridad y solvencia para presentarnos el tema que vamos a hablar hoy, el arbitraje en contrataciones públicas cuando se opta por la vía arbitral, y sobre todo contextualizarnos la experiencia
Por último, creo que vale la pena mencionar que la infraestructura es un tema crítico para el desarrollo de cualquier nación, pero en los momentos que atraviesa el país hay varias llamadas emergencias de infraestructura portuaria, de transporte público, vial, y creo que es un momento preciso, súper valioso para que Carlos nos comparta esa experiencia desde el Perú, y creo que podamos en Guatemala empezar a tener una apertura un poco mayor para esos contratos administrativos, sobre todo los de largo plazo y los que son más altamente especializados en complejos, como un método adecuado, en no todos los casos, pero sí quizás una mayoría para resolver estas disputas. Entonces, desde ya le agradezco a Carlos por su tiempo y lo invito aquí a pasar al frente para que haga la presentación. Muchas gracias. Buenos días, es un placer estar nuevamente en Guatemala, la antigua capital de Centroamérica, y desde luego muy grato compartir con queridos amigos, antiguos y nuevos que uno va haciendo en el mundo del arbitraje. Han sido ya tantas lunas que no regresaba a Guatemala por toda la emoción de estar nuevamente compartiendo con ustedes aquí en esta hermosa ciudad es muy grato. Así que mi agradecimiento por la invitación a que siga y desde luego a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria de Guatemala. Quiero saludar a la presencia del presidente de la Cámara de Industria, el señor Raúl Buscairón, sí lo he pronunciado bien, en todo caso le pido disculpas, y desde luego el presidente que sí, el licenciado Ignacio de las Cosas, como la licenciada Carolina Diabo, directora del Centro de Culturas CRECI. Antiguamente en los conventos se solía elegir a uno de los monjes a la hora del almuerzo para leer las escrituras, y eso con la finalidad de que los demás monjes que iban degustando el almuerzo no sean tentados por ideas mundanas y se concentren en lo que naturalmente tenía que ser, que era la lectura de las lecturas bíblicas en ese entonces, con lo cual el monje elegido tenía que tener un doble rol. Por un lado, evitar que sus demás compañeros puedan distraerse con el apetitoso menú que se servía, y por otro lado, lograr que puedan comprender las lecturas que eran. Entonces, voy a ver si logro estos dos cometidos. Por un lado, que puedan disfrutar de este desayuno, y segundo, que podamos, o que pueda yo transmitirles las ideas de la experiencia peruana en torno a la contratación. Es conveniente de partir de la siguiente premisa, es que en el Perú, en materia de contratación con el Estado, contratación pública, dicho de otra manera, los contratos que celebra el Estado con empresarios privados, nacionales, internacionales o proveedores del Estado, desde la compra de un lápiz o de papel para un municipio, para una entidad estatal, hasta la construcción de una central hidroeléctrica o de carreteras, las disputas que surjan de todos estos contratos se resuelven en la vía arbitral. Desde el año 1998. Desde esa fecha hasta ahora, que van a ser 26 años, hay toda una experiencia, buena, mala y fea, que desde luego, como la película de Sergio Leone, hay cosas que han funcionado bien, hay cosas que hay que arrancar, y desde luego hay unas de las cuales no podemos sentirnos orgullosos. Pero finalmente, algunas se han ido corrigiendo en el camino, otras están pendientes, pero en conclusión del balance, creo que ha funcionado. Ya ha funcionado porque hoy día tenemos una carretera que antes del 98 podía estar paralizada 10 años o 15 años mientras se resolvió una disputa de sede judicial de si se otorgaba una ampliación de plazo o si se otorgaba una adicional,
hoy día esa carretera puede estar paralizada un año y medio a lo mucho, porque es el término que diera una ruta. Sin tener, dejar de lado desde luego, los abogados hábiles del Estado o del contratista podrían apelar a medidas cautelares para que la obra no se paralice. Solo este dato nos permite a nosotros tener una idea de cuán importante ha sido el arbitraje para que las obras públicas, pequeñas, medianas y grandes, no se paralicen, sino que por el contrario se materialicen. Entonces, esta es la premisa con la cual deseo partir esta presentación con ustedes. Temas en la agenda, quiero repasar rápidamente. Primero quisiera saber cuál es el tiempo que tenemos, Carolina, más o menos para poder qué hora queda. No, perfecto. La participación del Estado en el desarrollo de la economía peruana. Los tipos de contrato que celebra el Estado, cómo se resuelven esos contratos con el Estado, el arbitraje como mecanismo eficiente y eficaz en la solución de los contratos públicos, la experiencia peruana en el arbitraje, los sectores de la economía en los cuales el arbitraje se presenta con mayor incidencia, cómo el Estado defiende sus intereses, cómo el Estado se defiende en los procesos arbitrales y la agenda pendiente, pues siempre hay algunos temas en el tema. Importancia de la contratación pública. En primer lugar, debemos partir de que en la contratación pública lo que persigue el Estado es satisfacer el interés público. Esta es una premisa fundamental y esta es una idea que va a dividir, va a separar a los contratos públicos de los contratos privados. El Estado contrata con la finalidad de satisfacer el interés público. Esta es una premisa que separa cualquier otro contrato privado de un contrato público y que nos va a permitir entender que cuando estemos en un arbitraje no se confunda un contrato de consorcio de dos empresas con un contrato de obra. Pues en el contrato de consorcio hay un fin eminentemente privado lucrativo entre dos empresas frente a un fin interés o un interés público en la contratación pública. Y esta finalidad está contenida en la ley de contrataciones con el Estado, ley que ha recibido con cada gobierno diferentes nombres. Ha pasado en la última la denominación de ley de contrataciones con el Estado. Esta legislación estatal, esta ley macro, toda la legislación en materia del Estado ha permitido que el Estado peruano pueda realizar las grandes obras que la sociedad requiere. Así tenemos, por ejemplo, colegios emblemáticos, son los colegios emblemáticos que el Estado ha ido construyendo a lo largo del país y hospitales bajo un sistema de asociaciones público-privadas, ustedes llaman de alianzas aquí, y bajo un sistema de concesiones, u obras por impuestos, el aeropuerto internacional de Cusco El Chichero, que está retrasado por varios arbitrajes ahí, y el terminal portuario multipropósito de Chancay, por lo que Chile desde luego no nos quiere mucho, porque con este aeropuerto Perú se convierte en un hub que lo es ya geográficamente, pero con este puerto la salida va a ser directa. Y lo único que faltaría es que Brasil con Perú termine en la carretera binacional para que salgan directamente desde Brasil vía Perú hacia el Asia. Todo lo relativo a saneamiento, los proyectos de la PETAC o de tratamiento más agresivo en el uso y irrigación de tierras de llanta, la línea 2 del metro de Lima,
ya se terminó la 1, ya se está por visitar la línea 3 y 4 y la línea metro y la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, varios terminales portuarios, autopistas, y estas son las obras que se han logrado gracias a la inversión privada y gracias a un marco legislativo que ha permitido que el Estado pueda no solo celebrar contratos, sino también resolver las disputas que inevitablemente se presentan. No hay contrato de obra pública que no tenga una disputa. El Estado, como principal inversor, hay que partir de otra premisa fundamental, y es que el Estado es el primer inversor en un país. No hay inversor extranjero o nacional que pueda competir con el Estado en montos y en cantidad económica. Y esto independientemente del Estado del gobierno. Es decir, el Estado es el primer inversor en un país. Si entendemos eso desde el lado de la sociedad civil, vamos a llegar a la conclusión que es inevitable que exista un diálogo entre la sociedad civil, entre la empresa privada y el Estado, porque finalmente el Estado requiere al inversor, requiere a la empresa privada para llevar adelante todos los proyectos que requiere la sociedad. Este es un cuadro que representa todas las obras y la cantidad de obras que tiene cada uno de los estados. Y no se ve, pero en cada, lo que ha hecho el gobierno es estadísticamente ver el número de obras en cada región. Es decir, no ha concentrado las obras en una sola región, en la capital que es Lima. Lima está aquí, sino en todo el país hablamos de miles de obras públicas. Aquí no se ven los números, están muy pequeños, pero la presentación seguramente la licenciada Carolina se las enviará, que se haga ahora. Lo importante de ese cuadro es mostrar la cantidad de obras y contratos que el Estado celebra en todo el país. Y aquí tienen un cuadro desglosado de los regímenes o los tipos de contratos que el Estado, desde concurso público, licitaciones, adjudicaciones simplificadas, subastas internas electrónicas, adjudicaciones, comparación de precios, selección de consultorías individuales, contratación directa. Petroperú, que es la empresa petrolera, tiene un régimen particular, y esto aquí voy a evitar cualquier documentario, pero las razones son obvias. Se ha intentado privatizar Petroperú, pero es casi imposible, varios gobiernos lo han intentado. Es una empresa quebrada que cada año termina en rojo, pero desde luego es muy importante para todo gobierno Petroperú. Y hay otros regímenes que permiten que el Estado vote. Simplemente para que tengan un total, unas cifras, el número de procesos de 25.203 en el año 2024 al día de a la fecha, y la cantidad de millones son 16.970 millones en obras en inversión. El promedio de postores por cada obra es 3.7, o sea, casi 4 postores por cada obra, lo cual también es importante, porque nos permite ver que en los diferentes proyectos no hay un único postor, hay un promedio de 4 proyectos. Y este es un promedio de los proyectos de licitación de las grandes obras, 2020. Lo mismo vamos a tener en el año 2023. Aquí, vean ustedes que está organizado todo el año, son 58.654 obras y 59.000 o 60.000 millones de inversión. Igual, el Nacional tiene 3.3 postores por cada obra y 27 meses, con lo cual hay una mejora de los. Tienen los datos también en 2022, pero sigo avanzando y volver a ver. ¿Cuáles son los tipos de contratos? Y aquí sí, esto creo que es interesante, que el Estado peruano realiza, que el Estado peruano ejecuta para poder alcanzar esta finalidad o satisfacer el interés público. Es decir, no hay un solo tipo de contratos, sino son varios los contratos que se deben realizar. El primer
gran marco normativo es la Ley de Contrataciones con el Estado. Ustedes tienen una norma. Esta norma regula 3 tipos de contratos: los contratos de obra, los contratos de servicio y los contratos de consultoría. Esta obra permite que el Estado pueda contratar todas las grandes, medianas y pequeñas obras, infraestructura, todo lo referido a consultoría para elaborar los expedientes técnicos de las obras o alguna consultoría especializada. También pueden entrar aquí abogados técnicos que se requiera para la materialización o la consecución de los fines, y todo lo que tenga que ver con bienes y servicios que requiere el Estado. Esta norma regula exclusivamente este tipo de contratos. Contratos de obra van desde la construcción de centrales eléctricas y carreteras hasta la construcción de un colegio, de una municipalidad o de las instalaciones de algún municipio o de alguna dependencia del Estado, incluidas ampliaciones, mantenimiento, remodelaciones, todo lo que tenga que ver con la zona. Bienes y servicios. Los bienes y servicios son los bienes o productos que requiere el Estado para la consecución de sus fines. Una entidad estatal requiere mobiliario, requiere computadora, requiere papel, requiere servicios para alcanzar los fines o para desplegar las actividades propias de ellos. Y las consultorías, que tienen que ver con servicios especializados, como decía, expedientes técnicos o ingenieros técnicos nacionales o extranjeros, para poder alcanzar los fines. Esta ley es la que ustedes también tienen con sus variantes. Esta segunda norma, es la que nosotros conocemos las obras por impuesto, y que ha generado gran expectativa, y que muchas empresas utilizan este sistema de contratación pública para satisfacer intereses públicos. En términos muy coloquiales, esto funciona de la siguiente manera: quien debe construir un colegio es el municipio del lugar o el Ministerio de Educación a través de su área de infraestructura. Lo que suele suceder, y esto lo digo de manera muy respetuosa, es que esas obras no se construyen bien, se construyen deficientemente, demoran, hay corrupción, hay paralizaciones, en fin, todo lo que conocen. En términos sencillos, el presupuesto público asignado a esa entidad estatal no se utiliza para el fin que debe ser. Es decir, le damos X millones para que usted construya este colegio, este hospital o esta obra de saneamiento. Esos X millones nunca terminan construyéndose. Algunas veces desaparecen todos los millones, algunas veces el colegio se queda a la mitad y algunas veces se termina el colegio, pero de una manera deficiente y pobre. ¿Qué son estas obras por impuestos? Es el privado, la empresa privada, el sector privado le dice al Estado: yo voy a construir el colegio que necesita este municipio. Y hay una obra que necesita, porque además está dentro del paquete de obras estatales. Ese colegio tiene un costo de 60 millones. Ese colegio lo voy a financiar yo, en ese privado. Yo voy a meter la mano al bolsillo 60 millones y voy a construir el colegio. Y lo voy a construir yo. Yo no soy constructor, yo soy un banco, yo soy una empresa cervecera, pero yo voy a contratar a una empresa constructora para que esa empresa constructora construya el colegio. Los 60 millones se los voy a pagar yo, que es el banco o la empresa cervecera. Digamos aquí la empresa de destilados de ropa. Paga los 60 millones. Todo Estado peruano supervisa la construcción del colegio. Hay un supervisor que tiene que supervisar que la obra se realice según los expedientes técnicos aprobados. Y cuando la obra se termine, que además a mí como empresa privada me interesa que la obra se termine dentro del tiempo, porque yo no puedo estar pagando adicionales ni pagando corrupción, simplemente tengo que pagar los 60 millones.
se termina el colegio, es aprobada y es aceptada por la entidad. El municipio, la sociedad, tiene su colegio, tiene su hospital, y a mí lo que me van a dar son unos papelitos que le llaman certificados de inversión. Y esos certificados de inversión me los dan, que son 60 millones en papel. Llega fin de año, yo tengo que pagar mis impuestos, y mis impuestos son 93 millones, saco mis papelitos, le digo que tiene 60, Estado, y 33. Entonces ustedes se preguntan hasta ahí, ¿y cuál es el beneficio de la empresa privada? Porque finalmente le da igual pagar los 60 millones en efectivo o pagar los 60 millones en papel. Ese colegio, durante 2 o 3 años que se está construyendo, tiene todo el merch de mi banco. Ese colegio, la sociedad sabe que lo construyó el banco, con fondos con cargo al pago de impuestos. Además, termina probablemente con los colores del banco. Es decir, mejor publicidad imposible. Labor social o responsabilidad social, ahí está. Desde luego, acá hay todo un sistema porque el Estado, ese municipio, ha recibido anualmente un presupuesto público, 100 millones. A fin de año, lo que hace es devolver 60 millones, porque ya no tiene que invertirlos en el colegio o en el hospital porque ya se construyó. El Estado recupera sus 60 millones que los destina inicialmente al municipio para que construya el colegio, pero por las deficiencias que tiene, pues simplemente el sector privado construyó el colegio y todos aquí terminan ganando. Es un win-to-win perfecto. La sociedad tiene su colegio, tiene su hospital, el municipio, que muchas veces hay que ser realistas. Una cosa es el municipio de Guatemala, como es el municipio de Lima, y otra cosa es el municipio de Perú, de los Agustinos en Fierro, donde solo hay un alcalde y no tiene ni abogado, pero tiene 100 millones que tiene que invertir. Entonces, pero sí hay empresa privada, si hay una empresa minera, si hay una empresa petrolera que puede realizar esa inversión que además la financia. Entonces, estas obras por impuesto hoy día se han puesto muy de moda en el Perú y logran erradicar muchos temas o mucha mala práctica, porque la corrupción no puede erradicar la cárcel, porque es casi imposible que haya una corrupción de algún tipo. Entonces, eso permite que el Estado pueda alcanzar ese objetivo valiéndose de la participación de la sociedad civil, en este caso el empresariado privado, y el empresariado privado sabe que sus impuestos, sus 3 millones, por lo menos, esa empresa petrolera, esa empresa, ese banco, sabe que 33 ya sabe dónde irán a parar, pero 60 sí sabe que están en ese colegio. 60 cuando camine verá ese hospital que está funcionando. Los 33 sabe Dios. Esta ley, conocida como la Ley de Obras por Impuestos, ha permitido y está permitiendo que la empresa privada, que antiguamente hacía donaciones, iba a donar 3 millones, X millones para determinadas horas, hoy día canalice y en alianza con el Estado, con el municipio, el gobierno regional, el gobierno central, con el ministerio pueda llevar adelante. Y se están haciendo unas desde lugares recreativos, las canchas de fútbol deportivas, o canchas de tenis, o piscinas de colegios, hasta grandes hospitales. Es decir, ¿por qué? Porque esta ley no es de exclusividad del gran empresariado, que tiene que pagar 93 millones de soles de impuestos, sino aquel que tiene que pagar 2 o 3 millones al año. Puede también, desde luego. Ahora, hay un tema ahí que desde luego lo veremos más adelante, que es cuando son las disputas. Saben ustedes al empresario defendiendo arbitrajes con el constructor o con el Estado por que le den los certificados o con el constructor para que termine las obras. Pero es parte del proceso de construcción. Esta es otra modalidad de inversión del contrato que se debe estar.
Las asociaciones público-privadas que son contratos que tienen un máximo de duración de 60 años, y son contratos en los cuales el inversor privado construye, opera, mantiene y hasta gerencia la obra, a cambio de mantener un servicio público de calidad, vigente o permanente durante un determinado tiempo, y al término la obra pasa a poder del Estado. Con las obras de asociaciones públicas de impuestos se han construido hospitales, principalmente, porque hay un problema también con el Estado. Una cosa es construir un hospital y luego dice, ¿y quién lo gerencia? ¿Quién lo opera? El mantenimiento de equipos. No es lo mismo una cancha de fútbol o de básquet que con un poco de agua se puede mantener más o menos un tarro de pintura, pero un hospital que tiene equipos de alta tecnología requiere un mantenimiento y requiere una administración. Las asociaciones públicas privadas han permitido que este tipo de obras, que este tipo de servicios tengan no solo una obra de calidad, sino además sean operadas, sean mantenidas durante un determinado tiempo. Y hay inversión aquí cofinanciada del Estado, aquí sí hay una cofinanciación del Estado y de la empresa privada. Esta empresa sí está dedicada a este rubro. Vean ustedes que las obras por impuestos es un banco, que no tiene nada que ver con un colegio, ni con un hospital o con campos deportivos. Aquí estamos hablando de empresas dedicadas a la administración de hospitales, que construyen el hospital, mantienen, operan, gerencian el hospital durante un determinado tiempo. Y el Estado paga un fee, dependiendo del tipo de modalidad de estos contratos, mensual, es decir, financian la construcción de los hospitales. Yo diría hay hospitales, principalmente hospitales, carreteras no las por asociaciones público-privadas, en general son aquellos servicios que requieren un mantenimiento en el tiempo. Las obras que no requieren mantenimiento o gerenciamiento, tienen otras modalidades, pero las asociaciones público-privadas permiten que las obras, que la sociedad tenga el servicio permanente. Eso es lo que se llaman alianzas público-privadas. Luego están los contratos de concesión. Los contratos de concesión están regulados en distintas normas sectoriales, telecomunicaciones, minería, en el sector de infraestructura, carreteras, todo lo que es peajes, toda la infraestructura vial. Los contratos de concesión que se debe del Estado permiten, son contratos mediante los cuales el Estado otorga, cede la titularidad de una determinada infraestructura, de una actividad o servicio del Estado, para que el privado pueda administrar. A cambio, en el caso de las carreteras, de los peajes que puedan cobrar y con ello realizar el mantenimiento y las mejoras de las carreteras, y en el caso de los hospitales también, perdón, en el caso de las concesiones mineras o las petroleras, a cambio de unas regalías o primas que tienen que pagar según el pactado en materia de telecomunicaciones. También se otorgan concesiones. En el sector eléctrico ha surgido una disputa por los temas de las alzas de los precios. Aquí las disputas se presentan cuando los precios, hay alza de los precios, y desde luego las concesiones permiten que el Estado también pueda cumplir esa finalidad. Pero las acciones es de explotación de recursos. Es explotar los recursos para que estos luego puedan servir al interés público. En algunos casos, como ocurre con el gas, con el petróleo, termina quedándose un poco en el país, pero en todo caso la finalidad es que se puedan explotar los recursos naturales. Y ello por una razón, porque el Estado no tiene la agricultura, o para hacer exploraciones, o para hacer las explotaciones.
Este es un mapa de concesiones. Tenemos, por ejemplo, todo lo que es rojito, se puede ver ahí, son carreteras. Los azules son aeropuertos, puertos, vías férreas son los ferrocarriles, y donde falta también un mapa de todo lo que es el sector eléctrico y telecomunicaciones. Es en este sector donde se han otorgado las concesiones. A grandes rasgos, estos son los diferentes tipos de contratos. Vean ustedes entonces que el Estado peruano no solo regula los contratos, o no solo a través de la ley de contratación con el Estado, esta ley marco de contratación del Estado es la que permite que el Estado pueda cumplir sus objetivos o satisfacer el interés público. Son varios contratos que utiliza el Estado con normativas especiales. Todas ellas, lo veremos luego, contienen el arbitraje como mecanismo obligatorio para la solución de. Una vez que hemos visto los tipos de contratos, la pregunta que surge ahora es: ¿y cuando surgen disputas, cómo se celebran esas disputas? ¿Cómo se resuelven las disputas derivadas de los contratos de obra con impuesto, de los contratos de concesión, de los contratos de asociaciones público-privadas, los contratos de obra, bienes, servicio, consultoría y en general todos los contratos de del Estado? La vía judicial, hasta 1998, era la vía tradicional y que en muchos países sigue siendo la vía para resolver la solución de disputas con el Estado. Esta es una muestra de la estadística del Poder Judicial, sobre el Poder Judicial de Lima, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Si nos ubicamos en el 2022, lo vamos a encontrar, de carga procesal, 5 millones de procesos vigentes, de procesos judiciales. Y en el año se resuelven 1.800.000, es decir, hay 3.200.000 que no se resuelven y que pasan al siguiente año. Y cada año hay 2 millones. Porque si vamos a poner los que ingresan entre 1 millón cada año. Entonces hay 1 millón al año. Es decir, esto no es exclusivo de Perú, es exclusivo de todos los países latinoamericanos y solo es carga procesal. Dejo de lado corrupción, dejo de lado injerencia política, simplemente carga procesal. Es decir, el mercado de procesos, la palabra no es mercado, es decir, la comunidad judicial peruana no se da abasto para resolver las disputas que la sociedad peruana permanentemente, o se genera en la sociedad peruana permanentemente. Esta es una realidad, no hay forma, se ha intentado N proyectos, no digo que no haya por ahí algún proyecto más, desde incrementar presupuesto público al Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda nombrar más jueces, incrementar salario a los jueces, incentivarlos vía capacitación, es decir, se han diseñado y se han puesto en práctica muchos proyectos, pero ninguno ha dado los resultados para poder destrabar o disminuir la carga procesal. Este es un cuadro que nos permite ver los casos que van ingresando y los casos que se resuelven. O sea, si no hay. Y si a esto le agregamos el promedio de duración, que es entre 5 y 15 años, más o menos, contando todas las instancias, porque no solo hay primera y segunda instancia, sino el recurso de casación, que fue diseñado para ser un recurso de excepción, donde la Corte Suprema o los jueces de la Corte o del Tribunal Supremo se aboquen a los casos que sean los stare decisis y que puedan ir marcando una línea jurisprudencial, pues hoy día lo que va a ocurrir en Perú, que eso se ha convertido en una tercera instancia. Entonces, con lo cual, si le agregamos luego del Poder Judicial el recurso ante el Tribunal Constitucional por alguna supuesta violación a algún derecho fundamental, entonces llegamos a los 10 años. Entonces, esto recuerda
viejos chistes, antiguos chistes de los abogados de antaño, que seguramente ustedes también deben recordar por aquí, que el hijo de un abogado, es decir, si el hijo del tigre también sale con rayas, entonces si el padre es abogado, también el hijo termina siendo abogado. Y el abogado, una vez graduado de la facultad, va al despacho del padre, a hacerse cargo él mismo, regresa a la semana, muy contento, un fin de semana familiar, domingo, y le dice al padre, feliz, orgulloso, alegre, y además con una cara de éxito, dice: padre, acabo de cerrar varios, menos mal que dijo varios y no todos, varios de los procesos que tenían alguna década, pero varios años, muchos. Entonces, esperando la gratitud y la algarabía del padre, lo que recibe es una reprimenda. Dice: ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? Pues con eso hemos pagado tu carrera y todo lo que ves al costado. Entonces, pero más allá de las bromas de los abogados, a las cuales uno tiene que estar acostumbrado, como decimos, a poner correa ancha, lo cierto es que los procesos no son, bien sea por la carga procesal, que es una realidad, es un hecho no controvertido, diríamos, desde el punto de vista legal, y desde el lado también de los abogados, porque los abogados, porque aquí hay que hacer una mea culpa, no nos gusta perder. Es decir, no hay abogado que hunda el hacha cuando sale un proceso en primera instancia y ya perdí. Pues sabe que obviamente hay que ir a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y si hay una quinta, pues intentará una quinta. Entonces, pero de alguna forma, no digo necesariamente por el honorario, sino porque entiendo, yo soy abogado y he sido abogado durante casi 20 tantos años, pues hay que defender el interés del cliente utilizando el sistema legal y la normativa legal hasta donde se puede, así como en el fútbol, hay que darlo todo y ya pues si luego no hay nada, ya no hay nada que hacer, pero lamentablemente eso termina dilatando más los procesos y con ellos la ejecución. Esta es una realidad. Entonces, conscientes en el Perú de esta situación, que se decidió diseñar un mecanismo. Y aquí tienen esta y la siguiente, un recorrido de la legislación pública en el Perú. ¿Sí? Empezando por las normativas que se llama RUL, todos esos nombres que ustedes ven, RUL, CODRUA, REGA y leyes, son los nombres que tuvieron toda la ley de contrataciones con el Estado. Reglamento de la ley de contrataciones, licitaciones, tenían diferentes nombres. Pero lo que me interesa es que nos ubiquemos en este tercer periodo, en 1997-98, con esta ley 26.850 en la década de los 90, que se implementa el arbitraje en materia de contratación pública, obligatoriamente. Y lo único que hizo esa ley fue agregar un articulito en la ley. Y el articulito decía lo siguiente, es decir, todas las controversias relativas a la interpretación, ejecución, resolución, anulación de los contratos que celebra el Estado regidos por esta ley se resolverán mediante conciliación y o arbitraje. No decía más. Eso dijo la ley. Y el reglamento, hay una ley y luego hay un reglamento, incorporó dos párrafos. Uno que repetía la obligatoriedad del arbitraje para resolver esas disputas y uno segundo que pareció el más fabuloso. En los contratos donde no haya un convenio arbitral, se entenderá incorporado el siguiente convenio arbitral modelo. 2 puntos y era una clausulita arbitral. Entonces, con lo cual, y esto se hizo pensando no en que había contratos o entidades que no iban a incorporar la cláusula arbitral, sino que hay contratos donde no hay convenio arbitral. Una contratación de bienes que se hacen con órdenes de servicio no tienen son formularios. Entonces, si puede haber algún otro contrato que por algún descuido o desconocimiento inicial, pues simplemente no tenga el convenio arbitral. Entonces, ese reglamento tiene caso.
las normas desde ese entonces han ido puliendo y han ido mejorando la redacción. Ha habido todo un tránsito de si el arbitraje debía ser ad hoc o institucional, de si era ad hoc hasta un determinado momento, institucional, si el arbitraje debía ser árbitro único, tribunal arbitral, qué pasa, falta de acuerdo, ya lo propio de la temática o de la cultura arbitral. Pero desde ese año, todas las demás leyes, en todos los gobiernos, que siempre se han ido variando, porque las variaciones son, hay que decirlo, políticamente, porque es el marco que le permite al Estado ver hasta qué monto contratos simplificadamente, con licitación o no, en fin, lo que fuese, incrementando vallas o no, pero todos han mantenido esta norma. Y por una razón sencilla, funcionó. O sea, las obras que se demoraban 10, 5, 7, 4 años paralizadas, que dicho sea de paso, no solo es que estén paralizadas y luego venga el siguiente y continúe el mismo contratista o uno nuevo a continuar como una carrera de postes. No, hay que reparar toda la obra que estuvo abandonada durante 7 años. Primero, si es que sirve, algo habrá que correr, o tirar todo y empezar de cero. Con otro agravante, que las normas de todo el ordenamiento jurídico se han modificado. Por ejemplo, en materia de hospitales hay nuevas normativas e ISOs y normas internacionales que se tienen que cumplir. Los espacios que deben tener las salas de operaciones no son las mismas que la ley A cuando se empezó a construir ese hospital. La ley exige que tengan otro tipo de requerimientos. Entonces, ¿qué hacemos con esa obra que tenía? Hay que adecuarla. Entonces, hay que destruir y construir eso. Es una locura. O sea, la cantidad de dinero del Estado, que no es otra cosa que el ciudadano a pie, ¿no?, o del empresario privado, que son los impuestos, uno ve cómo se despilfarra de una manera indiscriminada y sin ningún tema. Esto permitió que las obras no se paralicen porque había un mecanismo de solución rápido, por lo menos lo más rápido que podía existir, y se mantuvo a raíz de todos los gobiernos. 1998, Fujimori en pleno auge, y en el gobierno de hoy estamos muy pegaditos a Bolivia, hay que decirlo, de extrema izquierda radical, mantienen esta norma. Esta regulación material de la que se mantiene, ha variado otros mecanismos, pero la estructura de materia legal se ha mantenido. Se ha cuestionado, y desde luego no tengo que decirlo, no faltan los académicos, y hay que decirlo, los académicos dicen, es imposible jurídicamente que el arbitraje sea obligatorio, porque el arbitraje es voluntario. Es decir, para que haya arbitraje, los partes tienen que estar de acuerdo. Y si por ley a uno lo obligan, ya eso no es arbitraje. No han faltado. Otro sector de académicos dicen, no, sigue siendo voluntario, porque la ley lo que contempla es una oferta de arbitraje. Si el contratista, cuando contrata con el Estado, acepta esa oferta, por lo tanto, hay un consentimiento. Independientemente de ello, se lo quería comentar, pues teniendo en cuenta que hay un público también de abogados, estudiantes, pues siempre es bueno que se digan las cosas. ¿Cuáles son los mecanismos actuales hoy día? Porque se han ido perfeccionando. El arbitraje ha ido perfeccionándose, ha ido corrigiendo errores, pero además ha incorporado la Junta de Resolución de Disputas, que no es otra cosa que los disputos, o sea, los disputos en materia de infraestructura. Como ustedes saben, la Junta de Resolución de Disputas, ¿qué ocurre antes en el Perú sin Junta de Resolución de Disputas? Tenemos una obra, una carretera, o un hospital, un colegio, y por cada ampliación de plazos, o sea, siempre se presentan ampliaciones de plazo adicionales, principalmente ampliaciones de plazo adicionales,
se generaba un arbitraje. ¿Sí? Porque hay plazos para iniciar el arbitraje, plazos de caducidad. No voy a marearlos con los plazos, pero había que iniciar el arbitraje. Y estando en el camino y a un arbitraje, la obra continuaba, se presentaba otra ampliación de plazo porque había otra lluvia, o había otra contingencia, y entonces otro arbitraje. Entonces, y así, una obra tenía varios arbitrajes. Lo que deben hacer la Junta de Resolución de Disputas es generar un panel de técnicos, también hay abogados, o sea, no solo ingenieros, arquitectos, sino también en algunos casos hay un abogado que acompañen la obra desde su inicio hasta la culminación y que van resolviendo in situ los problemas que se van presentando en la obra. En la práctica, este panel de adjudicadores que forma la Junta de Resolución de Disputas son uno designado por el Estado, otro designado por el contratista, el inversor, y ambos designan un presidente. Estos se constituyen en la obra, si es una carretera, en el interior, en cualquier lugar donde se desarrollan, van y resuelven los problemas que está generando la obra. Es decir, hay un adicional y tenemos que ver si efectivamente es lo que adicional. Y ellos redactan inmediatamente una decisión disponiendo la ampliación o no, o el adicional o lo que corresponda, y la obra continúa. Y cada mes, por lo general, digamos, son permanentes, pero cada vez visitan la obra para resolver estas disputas y resuelven muy rápidamente. Hasta ahí. Simpático ha venido a ayudar a agilizar más las obras, pero al final todo eso se puede ir a arbitraje. La única diferencia es que en lugar, anteriormente habían 10 arbitrajes en una obra, ahora va a haber un solo arbitraje con todo el paquete. Lo importante es que la obra termina, pero al final se resolverá un arbitraje. Los arbitralistas, hemos dicho, bueno, hay menos chamba porque son menos arbitrajes, pero al final va a haber uno más grande, porque va a consolidar los 10 que han desempeñado. Bueno, independientemente de esto, hoy día la Junta de Resolución de Disputas, que es el nombre que ha adoptado la ley, que son los speedboard que se conocen en el mundo de la práctica nacional, están ayudando a resolver problemas. No en todos los casos, porque no funciona, les decimos, no todos tienen el expertise debido en las obras, pero creo que hay que ser justos y objetivos si están ayudando a que las obras no se paralicen por tiempo. La conciliación, esta es una tarea pendiente. La conciliación también está prevista, o mediación, por sus variantes, no es lo mismo, también está prevista en la ley y estuvo prevista desde el 98, para que en lugar de ir a un arbitraje, el Estado y el empresario, el contratista privado, concilien y digan, a ver, son 300 días de ampliación de plazo, pero mira, ok, te otorgo la ampliación de plazo, pero no te otorgo los gastos generales, o los gastos generales tal, y al final suscribimos un acta, un acuerdo conciliatorio, y ese acuerdo conciliatorio termina. El problema que hay es la Contraloría General de la República. ¿Qué pasa con la Contraloría General? Es decir, ningún funcionario público, sabiendo que esa conciliación es la más adecuada, la más beneficiosa para el Estado, se atreve a firmar la consulta. Porque sabe que luego viene la Contraloría y le abre un expediente y termina con un proceso administrativo y en algunas situaciones preso, porque como está disponiendo de intereses públicos, de intereses del Estado, lo que le dice a Contraloría es ¿por qué usted concilió y por qué no fue un arbitraje? Bueno, porque mis asesores me dijeron que era lo más adecuado, pero usted tenía que ver. Y si a esto le damos un matiz político, entonces yo no firmo ninguna conciliación. O sea, yo sé que tengo que pagarle los gastos generales, pero si me lo dice un tribunal, se lo pago. Yo ahí sí, no soy yo directamente como titular del sector quien determina el pago, sino es el tribunal arbitral que me dice que pague. Entonces, decía que esta es una agenda pendiente porque es un mecanismo que puede resolver las disputas. Y aquí yo, como árbitro, quien
centenas de disputas en materia de contratación pública, hay casos en los cuales el mismo procurador o de récord terminamos la audiencia y decimos, pero señor procurador, no entiendo qué hacemos aquí, porque han resuelto el contrato de la entidad sin carta notarial, que es el requisito. Entonces esto se va a perder. No sé qué de otra manera. Sí, pero queremos el audio, nada. Nos digan que están. Luego, sí me dicen, nosotros también somos conscientes de eso tiene que ser así, pero tenemos que seguir el procedimiento. ¿Por qué no transa? Me dice, yo no voy a transar. O sea, que transe otro y al final entonces el ministro no lo va a hacer, el ministro dice secretario general dice procurador, todo el mundo se va mirando la pelota y dicen, no, mejor que haga un arbitraje y que digan cuánto se tiene que pagar o cuántos días tenemos que pagar la de plazo o lo que fuese, o si el contrato se resuelve o no lo que se ha comunicado. Pero es porque la Contraloría Pública se ha convertido en un ente fiscal, entre comillas, que en lugar de controlar, que lo hace también, lo hace bien, entonces a los buenos funcionarios públicos, que los hay en todas las entidades del Estado, pues simplemente los tienen indirectamente o directamente atemorizados de los expedientes administrativos. Entonces, este es un tema pendiente. Y el arbitraje. El arbitraje, ¿cómo ha funcionado el arbitraje? ¿Cómo vamos, Carolina? ¿Estamos bien? Sí. El arbitraje, ¿cómo ha funcionado? Y este es el mecanismo alternativo de solución de disputas que más se hace. El arbitraje funciona de la siguiente manera es importante tener, así es importante tener un marco constitucional que le dé una partida y un soporte a la arbitraje. En 1993, la Constitución era, creo que muchos de ustedes se dan cuenta, que toda la legislación, salvo el Código Civil y el Código de Comercio, después toda la legislación se modificó en 1992, 1994, 1995. El gobierno modificó toda la legislación, desde la Constitución. Lo único que no se pudo modificar por cuestiones de tiempo fue el Código Civil y el Código de Comercio. Fui miembro de la Comisión del Código Civil y el tiempo lo ganó porque ya no se le iba a hacer una norma mucho más técnica, mucho más sofisticada. Y en el artículo 139 de la Constitución, entre los principios de la administración pública, el capítulo de el Poder Judicial, de los poderes del Estado, el Poder Judicial, están de los principios de la administración de justicia. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. Uno, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, Poder Judicial. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso de comisión, lo demás es. Esta norma, que no fue nueva con la legislación de Fujimori, con la Constitución del 93 de Fujimori, sino ya estaba en la Constitución del 79, cuando salimos de la transición del gobierno militar, de los 10 años del gobierno militar, y pasamos al retorno a la democracia, se dictó la Constitución en 1979. Y en esa Constitución se agregaron 3 jurisdicciones independientes: la militar, la arbitral y la electoral. En la ley del 93 se quitó la electoral y se dejó la militar y la arbitral. Y esta norma constitucional es la que ha permitido que no se cuestione que el Estado pueda acudir al árbitro. Por un cuestionamiento, una crítica, un reparo que se hace en diferentes países a que el Estado pueda someter sus controversias a arbitraje, es que el Estado goza inmunidad, el Estado tiene privilegios, que no se puede desviar a una jurisdicción privada y varios tribunales o cortes constitucionales han fallado en ese sentido. En el caso peruano, la Constitución, para tratar
de una partida de nacimiento del arbitraje y otorgarle una jurisdicción independiente, excluyente del Poder Judicial, le ha dado el mismo, lo digo de una manera muy respetuosa, el mismo rango que la justicia estatal. Y desde el 93 hasta hoy no han faltado voces de constitucionalistas, de académicos o de políticos de cuestionar esta jurisdicción independiente del arbitraje. No ha sido la militar, nadie ya se cuestionó con la militar, pero con la arbitraje. Han sido los menos, o los menores, la gran mayoría de decisiones de los diferentes tribunales constitucionales o cortes constitucionales en el Perú han respaldado esta jurisdicción. Y ahí hay varias sentencias que son, el Tribunal Constitucional peruano dicta sentencias y en algunas de ellas, las que considera de obligatorio cumplimiento, las califica como precedentes vinculantes o precedentes de observancia obligatoria. Es decir, son normas que vinculan a todos los poderes del Estado o vinculan y que nadie puede apartarse de ellas. Y lo que dijo en este precedente del año 2005 es que el Tribunal Constitucional reconoce la jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las controversias sometidas al foro arbitral, con independencia jurisdiccional y por lo tanto sin intervención de ninguna autoridad administrativa, judicial u ordinaria. Ha repetido esto en varias sentencias, siendo el arbitraje una jurisdicción independiente. Entonces el Tribunal Constitucional, en sentencias de precedente observancia obligatoria, es decir, por todo el Pleno, ha determinado lo que la Constitución ha respaldado, la Constitución establece. Pero además, la Constitución agregó una segunda norma, y es el artículo 63. Inversión nacional y extranjera. La inversión nacional en la Constitución política peruana, la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones, trato igualitario, sin privilegios para ninguno. El Estado y las demás personas de derecho público, por ejemplo Petroperú, hay varias empresas del Estado, pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor, pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional. Con lo cual, un municipio, una entidad estatal, si alguien cuestionaba por qué usted puede desviar del juez ordinario al juez natural, porque la Constitución me permite que pueda someter a arbitraje, no solo además como entidad, sino como Estado peruano, vía los tratados bilaterales o los contratos que hoy se están poniendo de moda, contratos de gobierno a gobierno para llevar adelante megaobras. Entonces, estas dos normas han sido fundamentales como base para el desarrollo del arbitraje, pero principalmente para aplacar los cuestionamientos de que el Estado no puede someter sus controversias a arbitraje por la soberanía, por la inmunidad, así recordando a la vieja doctrina del Calvo, o porque el Poder Judicial tiene exclusividad y excluyente de la única jurisdicción. ¿Qué además ha dicho el Tribunal Constitucional? Y es importante, es que frente al arbitraje no cabe ningún recurso ni de amparo o acciones de tutela, que no procede ningún recurso, apelación o de revisión en sede judicial, que lo único que se puede interponer frente a un laudo arbitral es el recurso de anulación o el control judicial sobre las causales tasadas previstas en la ley de arbitraje, también como precedente de observancia obligatoria. Lo que el tribunal le ha dicho a los abogados y a las partes que han intentado acudir vía acciones de amparo es: mira, el buen cristiano, mire, tú cuando has contratado, has pactado arbitraje, y cuando has pactado arbitraje, has renunciado al fuero judicial, que has excluido tu controversia al fuero judicial y te has ido al fuero privado. Te guste o no te guste, yo no tengo vela en este entierro y tú resuelves tus disputas ahí. Y por lo tanto tú no puedes venir vía revisión o apelación a
que yo asuma competencia cuando tú has renunciado a mi competencia. Si no querías eso, no debiste pactar arbitraje y ahí sí aplica todo lo que puedas aplicar que sí. Entonces, en cristiano, muy coloquial, eso es lo que el Tribunal Constitucional le ha dicho a los empresarios, incluido al Estado, porque el Estado, que también pierde arbitrajes, intenta acudir para que se terminen revirtiendo las decisiones. Y esto es lo que dice el recurso de anulación de la ley, no la voy a dar. El arbitraje nacional, y aquí un comentario importante. En el Perú, a diferencia de muchos países, ha ocurrido un fenómeno muy particular. Los arbitralistas, los cotidianos y habitués del mundo internacional del arbitraje, si van por ejemplo a México, o van a Argentina, o van a Chile, o a Colombia, o a sedes que han sido tradicionalmente, y probablemente lo son, muy importantes en el arbitraje internacional, verán que el arbitraje internacional está desarrollado en sus países. Pero el arbitraje doméstico nacional casi no existe. Es decir, el arbitraje internacional, CCI, UNCITRAL, funciona muy bien, porque están ajenos al fuero judicial local o a las prácticas locales. Y uno ve las cifras en México o en Brasil de arbitrajes y lideran las encuestas. Pero aquí hay varios actores del arbitraje internacional. Lo mismo ocurre con Colombia, lo mismo ocurre en Chile y lo mismo ocurre en Argentina. Pero si uno le pide estadísticas de arbitrajes domésticos, no pasan las dos cifras. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? No tengo las respuestas. Solo un sociólogo podría tener las variables adecuadas luego de un estudio. Pero sí puedo plantear una hipótesis. En el Perú ocurre algo distinto. Es decir, en el Perú lo que se desarrolló primero fue el arbitraje doméstico, el arbitraje nacional. Se creó una cultura del arbitraje doméstico. Es decir, el juez de Lima, como el juez de Puno, que es casi frontera con Bolivia, o el juez de Pucallpa, que es la selva frontera con Brasil y Colombia, tiene conocimiento de lo que es arbitraje, porque ve todos los días recursos de anulación, ve ejecuciones de laudos, o ve cautelares antes de iniciarse un arbitraje, y entonces entiende. En cambio, un juez de Argentina no ve una ejecución de laudo, y si la ve, la verá una vez a la muerte de un obispo. O sea, lo que va a haber es una ejecución de un laudo extranjero. Pero ¿cuántos recursos de anulación va a haber? Entonces, la va a haber, y probablemente tiene conocimiento, y además va a haber el de Buenos Aires, no el de Chubut, es decir, y es natural. Entonces, en el Perú se creó una cultura del arbitraje, porque lo que se desarrolló masivamente fue el arbitraje doméstico, el arbitraje nacional. Y luego, con esa base, se fue al segundo piso, al arbitraje internacional. A diferencia de otros países que tienen un segundo piso muy bien amoblado, pero no hay cimientos. Por eso probablemente, y estas son otras tesis, las cortes constitucionales, o las fiscalías, o el juez que no entiende arbitraje, ¿cómo le aplican competence, o autonomía de la cláusula arbitral a un juez que probablemente ve una o dos? En Perú ese juez ve cientos, porque los ve diariamente. Entonces, por ósmosis algo va a tener que aprender, es decir, porque ya finalmente lo ve diariamente, que es algo habitual. Esto es lo que ocurrió en el Perú con el arbitraje, y es algo que, por mi recorrido en el mundo del arbitraje internacional, he advertido en varios países. Lo que me pregunto es, claro, van a ver las cifras de los arbitrajes internacionales y lidera Brasil, México,
Y luego le pregunto a mis hermanos mexicanos, ¿cuántos arbitrajes domésticos tienen ustedes o en los centros de arbitraje? Me dicen, pocos. Le digo, ¿sabes cuánto tiene el centro de arbitraje? Tiene 1000 cada año. Entonces, y a eso súmele la comunidad arbitral de árbitros, abogados, expertos. Hay toda una cultura que inevitablemente se ha generado, sin querer queriendo, como diría el Chavo, se ha generado ¿por qué? Porque así nació y han tenido que aprender los peruanos a arbitrar y les ha sido más fácil luego saltar al mundo internacional. Y con la colaboración, a veces buena, a veces no tan buena, del Poder Judicial u otras entidades administrativas, se ha ido generando un mercado arbitral muy importante. Estas son normas del arbitraje. Tenemos arbitraje nacional e internacional. Los contratos que celebra el Estado no son arbitrajes domésticos todos. Hay arbitrajes domésticos y hay arbitrajes internacionales. Porque los inversores son consorcios, donde a veces hay un controlador extranjero y terminan en un contrato estatal. Centros, los centros más importantes son los tradicionales, pero hoy día en el Perú hay 300 centros de arbitraje. 300. Los que están registrados, probablemente haya otros más. Esto demuestra lo siguiente: es como cuando va a pedir uno y dice, ¿cuántos restaurantes hay? Miles. Y por una razón, porque hay demanda. Porque nadie abre un restaurante para estar pues ahí con los brazos cruzados y a ver que si pasa un comensal o un parroquiano, ¿no? Porque hay de todo tipo. No por consumos animales. Este sí también es un problema, porque hay un problema que está generando es quién fiscaliza y quién controla. Entonces, aquí esta es la parte fea, pero tengo que hablarles, como les dije, el pueblo normal feo. Pero hay centros de arbitraje porque hay una gran demanda. El problema ahora está en la calidad de muchos centros de arbitraje. Y lo otro es los árbitros, porque tampoco hay tantos árbitros. Es decir, no tenemos tanta cantidad de cocineros, como quisiera, son limitados. Y los centros internacionales. Con esto ya voy terminando. Esta es una estadística del Centro de Análisis y Resolución de Disputas de la Pontificia Universidad Católica. La Pontificia Universidad Católica es la universidad más importante que creó un centro hace 20 años, un centro para atender las disputas, no únicas, pero en la realidad exclusivamente tiene los contratos con el Estado. Entonces, hasta 2024, las últimas estadísticas tienen 309 casos. Ese 100% de casos en el Estado, el 64% del Estado son demandados, el 31% son demandados. Estamos hablando de 2/3 partes demandantes y 1/3 parte demandante, lo cual da una idea de que no siempre el Estado es demandado, el Estado también demanda, y demanda un poco porcentaje. Estos son montos de controversias, los tipos de controversias. Pero también, como tenemos 14% son apresiones de plazo, 8% liquidación de contrato, 48% resoluciones de contrato, 2% gastos generales, 8% daños y perjuicios y 30% trabajones, personal, 18% penalidades. En 2023, 600 casos, el mismo porcentaje, 60% del Estado como demandado, y 37%, o sea, un buen porcentaje. El otro porcentaje es a mitad de año, 36% como
demandado. O sea, no hay mucha diferencia. ¿Sí? Y las controles se mantienen 9% presión de plazo, 9% de resolución de contrato, 38% de resoluciones de contrato. Entonces, esa cantidad, estas cifras, lo importante de las cifras me permite ver en qué sectores se presenta el mayor número de controversias. En la Cámara de Comercio tenemos contratación pública, veamos que es la cantidad de casi tres cuartas partes de los arbitrajes son de contratación pública, una cuarta parte son de orden público. Esto también son los números que me permiten ver la cantidad de contratos que estamos. Los sectores económicos, ¿qué entidades son las mayormente involucradas? Gobierno nacional, por eso todos son distintos, gobierno local, son las municipalidades, gobierno regional, nosotros tenemos gobierno central, nacional, o regiones, y entre las regiones están las municipalidades o el gobierno local. FONAFE es una entidad del Estado que reúne a todas las empresas que tienen una legislación particular. Por ejemplo, todas las que antiguamente en el gobierno militar tenían los recursos básicos, por ejemplo, Petroperú, Electroperú, Interperú, todas esas empresas que no se lograron privatizar. O sea, Fujimori privatizó casi todo, y las que no se pudieron, no se lograron por distintas razones privatizar, quedaron en FONAFE. Petroperú tiene una cantidad. Los sectores telecomunicaciones, transportes y telecomunicaciones es el sector de la infraestructura, salud, agricultura, trabajo, promoción del empleo y energía. Son los sectores que el mayor número de arbitrajes, los cuales se presenta el mayor número de arbitrajes. Y la defensa de esto. El Estado, las procuradurías públicas en el Perú, casi en todos los países, son pequeños estudios de abogados, donde ven de todo, temas laborales, penales, constitucionales. Tuvieron que empezar a ver arbitrajes y a crear equipos especializados de arbitraje, porque antes tenían su líder en los temas laborales, que son los administrativos, pero no tenían equipos de arbitraje. Entonces, hoy día las procuradurías tienen dentro de sus equipos especializados en arbitraje. Es decir, el procurador público es aquel que defiende los intereses del Estado con un equipo de abogados. Algunas entidades tienen equipos más numerosos que otros, depende de los presupuestos, pero en todos los sectores de las grandes entidades y ministerios tienen equipos de arbitraje. Pero surgió un problema. ¿Qué pasaba con el distrito, con el gobierno de Puma, en las afueras, que tenía una obra de 200 millones y no contaba con en algunos casos no había ni abogado, ni procurador, ni asesor? Entonces simplemente lo que hizo el Estado fue crear una procuraduría especializada que dependía de Puma. Tenemos que darle soporte, y esto porque se iba viendo en el camino. Tenemos que darle soporte a esos gobiernos locales porque no tienen los recursos, entonces que nos manden el caso y desde aquí lo vamos a ver para poder. Esta procuraduría especializada en arbitraje está como que funciona todavía no del todo, porque el Procurador General de la República fue destituido, entonces no hay un reemplazo, ha habido problemas porque ya no depende del Ministerio de Economía, del Ministerio de Justicia que era antes, sino es un ente autónomo y les ha dado varios dolores de cabeza, porque no solamente van a arbitrar, es un Procurador General del Estado que les ha dado varios dolores de cabeza al gobierno, pues lo que han hecho los gobiernos es descabezar. Entonces, al descabezar la Procuraduría General de la República, hay una tarea pendiente. Bueno, con esto vamos a simplemente, en materia de arbitraje personal independiente se diseñó un sistema de defensa del Estado, bueno, porque esto todo es arbitraje nacional e internacional, pero en materia de inversión, el Ministerio de Economía creó un equipo que se llamó el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado por Propuestas Internacionales de Inversión, SICRESI, y creó un departamento para defender al Estado peruano
de los arbitrajes de inversión, que vamos por 31 años, con lo cual, y aquí solamente un apunte a pie de página es, en materia de arbitraje de inversión, si uno revisa las estadísticas a nivel latinoamericano, va a ver que generalmente el boom de los arbitrajes de inversión o el incremento de los arbitrajes de inversión en los determinados países se presenta porque o hay una injerencia política o hay una decisión política, caso Argentina, todo el corralito, caso Bolivia, caso Venezuela, pero en Perú no ocurre eso. Entonces la pregunta es, ¿y por qué hay muchos casos de inversión si no hay expropiaciones, nacionalizaciones? Y esta es otra teoría que van a estudiar después, es porque necesariamente, por eso termino, los contratos, como decía mi maestro, yo, antes de llegarme al arbitraje soy un profesor, sigo siendo profesor de Derecho a Contratos, o sea, cada vez que se celebra un contrato surgen conflictos, o sea, surgen conflictos inevitablemente, y no porque hay un comportamiento indebido o un incumplimiento, simplemente porque hay cláusulas que se tienen que interpretar, o hay riesgos que no fueron previstos adecuadamente en el contrato, o hay contingencias que se presentan. Y entonces es inevitable que un tercero tenga que, si las partes no se ponen de acuerdo, que es lo que va a suceder, pues simplemente tenga un tercero que dirimir esa propuesta. Entonces, en el Estado peruano se creó un equipo, pero un equipo no de abogados, sino un equipo de coordinación. Y este es otro error, porque toda la experiencia de los arbitrajes de inversión no se ha quedado en Perú, cosa que se hizo Argentina. Argentina creó en la Procuraduría un equipo de abogados que ellos se encargaban, primero contrataban a los estudios extranjeros, aprendieron ellos y dejaron de lado a los extranjeros y ellos empezaron a defender el Estado. En el caso de Perú, contrata a los despachos extranjeros, pero no hay ningún know-how. Simplemente es un equipo de técnicos que sirve de enlace. Pero toda la experiencia de los arbitrajes de inversión se ha perdido o se seguirá perdiendo si es que no se crea un equipo de abogados. Probablemente no se creó porque dijo, oye, no es más rentable contratar un estudio de abogados que tener un equipo aquí interno, pensando que probablemente iba a haber 1 o 2 casos, pero con la cantidad de casos probablemente habría, y la cantidad de honorarios que se pagan a los estudios americanos o europeos, pues debería replantearse. En conclusión, y para estar abierto a las preguntas, en el Perú hay 2 secretos bien guardados, eran bien guardados. Por un lado, la comida. La comida es algo que las abuelas y las abuelas hemos conocido. O sea, Gastón Acurio y Misi, todos los cocineros actuales, no inventaron la cocina peruana. Ellos no han hecho nada en términos de comida. Hay que darle su crédito, pero en esto es la comida, el ají de gallina, el ceviche, todo eso lo hemos tenido siempre, en casa y en cualquier lugar, y a precios módicos. Lo que han hecho estos cocineros es posicionar al Perú y sacar la comida fuera, lo cual es loable, es un trabajo importante. La externalidad negativa es que los precios se han encarecido, claro, ya el ceviche que uno encontraba X, ahora es X más 2 o X por 5, ¿no? Entonces, ese es el mérito. Y estilizar, en lugar de tener el plato todo lleno como un volcán, ahora está una 4ª parte de lo que han de ser bien, una serie de colores y de hierbas, que uno debe tener 2 platos para poder llenarse. Eso lo ocurre. Pero es un secreto que siempre está guardado. Y el mérito de los grandes cocineros ha sido, y hay que ser honestos, en poner esto a conocimiento y al acceso teórico. El segundo es el arbitraje. O sea, el arbitraje tiene, en materia de contratación pública, 26 años. Y el arbitraje comercial doméstico tiene, desde el 93, tiene 31 años. Y es algo que se ha ido construyendo poco a poco, con errores, con aciertos, desaciertos. Hay una agenda pendiente, pero lo importante es que está funcionando. En términos, si tuviésemos que hacer un balance, ha funcionado y los gobiernos han ido respetando. Gobiernos de derecha, como Kuczynski, y de extrema izquierda radical, como Pedro Castillo y compañía. Entonces, el foco de su atención ha estado en otros temas. Probablemente si esto fuese su atención, si lo destrozarían o harían algo. Pero como este tema no me interesa, porque igual
la corrupción u otros temas o malas praxis o las buenas están en otro lado, no en el tema del arbitraje, porque no es algo que nos interesa. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, y así que estoy abierto a preguntas, comentarios que tengan a bien. Muchas gracias. Adelante, don Pablo. Carlos, una pregunta dividida en dos partes. Primero, veo que, y perdóname si es una mala interpretación, pero básicamente toda contratación pública se somete directamente a arbitraje. Eso implica que no solo los grandes proyectos, un aeropuerto, un puerto muy importante, sino que cualquier controversia, cualquier contratación del Estado se va a someter al arbitraje, ¿no? Todo. Ok. Entonces eso nos lleva a que no necesariamente todo es mucho dinero. Y eso implica que van a haber contratos más pequeños, que sin embargo por ser pequeños no necesariamente significa que no van a estar ajenos a conflictos. Ante esa existencia de conflictos, ¿cómo reaccionó básicamente, me imagino, los centros de arbitraje para poder satisfacer esas condiciones? Porque pues un contrato de $80 millones, pues cualquier centro va a decir, hey, yo lo quiero llevar, pero un contrato de, no sé, $50,000 ya tal vez ya no es tan jugoso y ya no dan tantas ganas de decir, hey, voy a someterlo al arbitraje porque pues no tengo el dinero suficiente. Entonces, los centros de arbitraje se han adaptado para poder solventar este tipo de contratos. Y segundo tema, súper rápido, es que en Guatemala pues hace no mucho también hubo una decisión en torno al tema del arbitraje establecido en la ley, y pues la decisión pues no ha sido tan discutida como me imaginé que iba a ser, pero entre las cosas, según mi interpretación, se restringe de alguna forma el arbitraje. ¿Y cómo es de que en el Estado peruano se ha manejado ese tema del arbitraje forzoso? Porque básicamente, tú lo mencionas, hay quien lo plantea como una oferta, hay quien lo plantea como no, estás obligando a alguien. Entonces, ¿cómo el Estado o la Corte Constitucional o quien haya sido una persona o el ente encargado de resolverlo entendió ese concepto para poder permitir que el arbitraje en Perú creciera de esa manera a partir de volverlo obligatorio en la contratación pública? Para acudir a CRECIC, por ejemplo, es decir, en los contratos tiene que estar como entidad administradora del arbitraje CRECIC. Y va a estar en el contrato de 50 millones con el contrato de 100.000 quetzales. Entonces, y ahí no podría decir, administro este caso de 50 millones y el otro no, porque las partes han pactado. Lo que va a tener que hacer CRECIC y lo que han hecho varios centros de arbitraje es simplemente adecuar sus tablas de horarios. Y lo que se ha hecho ahí en el caso de arbitraje es establecer rangos, porque si vamos a tener un contrato de obra de compra de papel o una computadora con un tribunal arbitral, eso va a ser costoso y simplemente no se va a resolver esa disputa. Entonces van a tener que ser tribunales unipersonales, son tribunales unipersonales y con unas tarifas menores. Y por otro lado hay una economía de escala. Es decir, si lo vemos como en el caso de 100 quetzales aisladamente, pues sí, en términos económicos no es rentable. Pero si vemos 100 contratos de esa naturaleza, 100 quetzales, y además todos son parecidos en cuanto a la disputa, ¿no? Sí es rentable. Simplemente ahí los centros de arbitraje lo que hicieron es ver con ojos como se tienen que ver las cosas. Creo que a veces nos cohibimos en utilizar la palabra empresa, ¿no? Los abogados nos hemos resistido mucho más a decir los abogados son empresas, y si no se ven como empresas pues simplemente van a fracasar, o están fracasando. Si no tienen un sistema de costos, no sé cómo pagan al abogado y cómo calculan sus costos. Entonces, si vemos la actividad arbitral desde los centros de arbitraje, en general, todos, como una empresa, en el buen sentido término de prestación de servicio a cambio de la contraprestación, pues van a tener que hacer una estructura de costos que permita ver qué es rentable, qué no es rentable, y procesos mucho más acelerados, que son acelerados, para que no esté un año, sino un año y medio, un año, sino un proceso acelerado más. Ese es y eso ha ocurrido en el caso.
La ley de arbitraje peruana permite que se puedan crear centros de arbitraje sin ningún tipo de autorización. Entonces lo que han hecho es han empezado a competir los centros de arbitraje en costos y calidad. No siempre se compite en costos. A veces uno piensa, yo vendo más barato y con eso no. Puedes inclusive vender más caro si tu calidad es de primer nivel. Y cómo tus árbitros, tus servicios, tus instalaciones, el servicio de secretaría, en fin, todo es un servicio que se tiene. Y respecto al tema de la obligatoriedad, hoy día ya casi nadie en su sano juicio, salvo algún novel estudiante, podría cuestionar, pero esto es un arbitraje obligatorio. Ya hemos pasado todo ese debate. Todo el 2000 ha sido un debate intenso de que no se podía arbitrar, tenían dos cuestionamientos. No se podía someter, el Estado no podía renunciar a su jus in pei y desviarse del juez natural y someter a arbitraje sus disputas, y por otro lado no podía, era un sinsentido hablar de arbitraje obligatorio cuando el arbitraje en sí, por definición, debe ser voluntario. Y luego se construyó esa teoría que, en mi opinión, es una teoría, porque en la práctica es impositiva, no hay otra opción. O sea, o contrato con el Estado, estas son las reglas. Pero lo mismo funciona para las cartas fianzas. El Estado dice, señor, usted contrata conmigo, tiene que dar una carta fianza del 10% por adelanto de materiales o por adelanto de obra o lo que fuese. No, pero puedo dar 7, no señor, son 10. Y en la ley de contrataciones, ustedes deben tener también, establece cláusulas obligatorias que tienen que estar en el contrato. Tiene que haber una cláusula obligatoria de penalidades, tiene que haber una cláusula obligatoria de garantías, tiene que haber una cláusula obligatoria de resolución de contrato. Y hay una cláusula obligatoria de resolución de disputas. Entonces, ¿es un debate filosófico, académico? Sí. No está concluido, ¿no? Como mucho en el arbitraje. Cuando hablamos de la autonomía o separación del convenio arbitral, con todo respeto a mis colegas arbitralistas, esto es ficción pura. Eso ¿cómo que puede ser nulo el contrato y ser viva la cláusula arbitral? ¿Cierto? A ver, un profesor de filosofía de primer año de Derecho destroza esa teoría. No se da cuenta que es una ficción jurídica, pero funciona como ficción jurídica. Si queremos entrar a un debate filosófico vamos a perder y vamos a decir sí, vamos a llegar a la conclusión de que es un absurdo. Pero funciona dándole un matiz, como decimos, moviendo la cintura de un lado para otro. ¿Algún otro? Adelante. Si me dice su nombre, para eso. Buenos días, Rubén Martínez. Doctor Martínez, adelante. Le aseguro que de repente usted es más doctor que muchos de nosotros, ¿verdad? Que no lo somos. Mire, doctor, la pregunta va a si existe algún tipo de certificación para ser árbitro en el Perú, más allá de lo que establece la carrera legal o judicial como abogado allá, ¿verdad? Y cómo manejan la diferencia entre lo que puede ser un árbitro y un perito, ¿verdad? Cómo funciona en ese caso, y si existe algún tipo de requerimiento o certificación especial para ser perito, ¿verdad? Para ser considerado perito bajo un proceso arbitral. Fue nuestro querido Milton, porque esta palabra seguro le encantaría. La ley de arbitraje peruana es liberal. Es liberal. Y yo diría que demasiado liberal. Porque lo liberal es malo. El problema está cuando no hay límites y no hay controles. La ley peruana de arbitraje dice que cualquiera puede fundar un centro de arbitraje. ¿Quién controla la calidad del mercado? La más difícil del mercado es la que va a regular los buenos y los malos. Lo mismo con los centros de arbitraje. Yo no estoy tan convencido, lo digo categóricamente, que cada vez que soluciona todos los problemas del mercado, más aún en las economías y en los estados latinoamericanos. Pero en todo caso, quiero dar ese comentario, dentro de esa liberalidad es que en el Perú para ser árbitro no se requiere nada más que ser mayor de edad en ejercicio de sus derechos civiles, ni siquiera ser abogado.
ni siquiera ser abogado. La ley de contrataciones públicas, o sea, la ley sí exige que el presidente del tribunal sea abogado. Pero los otros cuadros pueden ser, y son ingenieros, arquitectos, economistas, son de otras profesiones. Pero el presidente del tribunal sí tiene que ser abogado. Pero en un arbitraje comercial podrían ser 3 ciudadanos de a pie, sin una profesión o con cualquier otra profesión, sin ningún. Eso es porque la ley lo permite. Y la ley permite además que pueda ser árbitro no solo el peruano, sino cualquier persona, peruana o extranjera, tanto para arbitrajes domésticos como para arbitrajes internacionales, si no hay ninguna limitación. Porque si ustedes se habrán dado cuenta, con la cantidad de arbitrajes tenemos un problema, y es que no tenemos la misma cantidad de árbitros. Entonces, ahora, desde hace varios años, entonces ello ha llevado a que se invite a toda la comunidad internacional que venga, necesitamos árbitros. Entonces, no son árbitros, sino peritos técnicos, ingenieros, economistas, arquitectos, como expertos legales en diferentes materias. Entonces, y respondiendo a la pregunta, no hay una certificación. Hay cursos en la Cámara de Comercio, pero que no otorgan el título o habilitan a uno para arbitrar. Lo que otorgan es el conocimiento y el expertise para poder arbitrar. Y es lo que el arbitraje, tenerte tanto el arbitraje comercial como el arbitraje se afronta en la confianza. El medio ha logrado tener una confianza y una credibilidad, no siempre, en general, que ha permitido que el arbitraje funcione. Buenos días, hola Alexander, bienvenido a nuestro país, gracias por la generosidad siempre de compartir los conocimientos. Primero, para los que no estén enterados, durante la exposición Guatemala ganó su primera medalla en estas Olimpiadas. ¿Qué? Medalla de bronce de medio oro. Ahora, en el tema del arbitraje, la exposición muy bien se centra en el arbitraje que diríamos en la fase de conocimiento. Y podría haber un ahorro en el tiempo muy importante para el Estado o para las empresas respecto a lo que toma resolver esta fase. Pero el poco consuelo es para un cliente haber ganado esa fase, si es que la ejecución va a ser luego un proceso kafkiano. Y lo que me gustaría saber es si nos puedes compartir un poco la experiencia de Perú respecto a la fase de ejecución de laudos en contra del Estado en el caso que no haya cumplimiento voluntario. Bueno, este es un tema de tarea pendiente y te agradezco la pregunta. Porque primero, el Estado tiene normas que blindan y que no se pueden embargar los bienes del Estado. Entonces, esa es la primera norma, porque si no, se embargaría todo y además mucho. Entonces, esta norma es la que impide embargar los bienes y combinar a una ejecución mucho más rápida. En la práctica, diría que hay dos lecturas en materia de ejecución de bienes. Por un lado, los que sufren el calvario del Camino de Santiago, que tienen que ir haciendo cola porque nos condenamos a la municipalidad puede ser muy importante, una mediana, de pagar 100 millones, esos 100 millones no los tienen caja. Entonces lo que va a tener que hacer esa municipalidad es colocar en su presupuesto para que el siguiente año el gobierno le dé los 100 millones, con lo cual pagar los 100 millones. Entonces los contratistas tienen que sufrir ese camino para lograr que lo coloquen en la lista de espera para que lo paguen, que no necesariamente puede ser el siguiente año, puede ser varios años. Y el recurso de anulación está pendiente, porque el juez dice, no pague. O sea, el juez simplemente lo que dice es, si hay un tribunal arbitral que ha ordenado que pague 100 millones, usted pague los 100 millones. Ese es uno. Y el otro sector es el que logra los entes que tienen el presupuesto. ¿A qué me refiero?
una mediana o gran obra tiene un presupuesto asignado. Está ahí. Está los 600 millones, está en cartera o del Ministerio de Economía o está en la cartera de ese gobierno local. Entonces, hay fondos ahí para que se pague, que luego no se pueden disponer, pues se utiliza la otra cosa, se llama malversación. Entonces, ahí sí tienen pero la mediana, la pequeña, es la que sufre porque es del día a día. O sea, es decir, ahí no tienen caja chica las entidades y van pagando casi como, yo diría que la gestión que hagan, buena, y presionen y estén ahí detrás. Y además, eso ese sí es un tema, pendiente, por referir a algo más expeditivo. Se pensó en un momento embargar, pero decían esto no rompería, desde luego el Estado no iba a permitir eso. Ahora, no olvidemos también que no es una deuda estática, es una deuda dinámica, es decir, se sigue incrementando intereses y todo lo que ello conlleva. Pues al final el Estado, hay entidades, por ejemplo, que van y pagan. El Ministerio de Transporte dice, señor, inmediatamente a casa de choque, ve que recojan, pero hay otros gobiernos locales que simplemente no cuentan con el presupuesto. O porque no han impuesto para otros temas, tienen que pedir ahí hacer la lista de espera para poder cobrar. Eso también ha generado que haya un sector de la economía, empresas que digan, te compro tu lado, así como una suerte de, no es factoring, pero sería un loading público, es decir, ok, yo 100, te doy 80 y yo sé que voy a conseguir, es decir, también se ha generado ese sector para la policía. Lo mismo en materia de cobra por impuestos, o sea, gracias a ¿alguna otra? Doctora, adelante, me dice su nombre. Muy buenos días, Elizabeth Carmen, muchas gracias. ¿Cómo está? Y no soy doctora, pero muchas gracias. Todos nos doctoreamos acá, ¿sí? Todos, doctores. Dos dudas. Uno, no hay una capacitación, una instrucción, una entidad que certifique al ámbito, pero existe una entidad que supervise o en donde se deban inscribir los tribunales de arbitraje. Una. Y dos, ¿existe una tabla de honorarios a la que deba sujetarse cada tribunal arbitral? A ver, respondo por lo último. Sí hay tablas de honorarios, todos los centros de arbitraje tienen sus tablas, además deben tener tabla de honorarios, tienen una lista de árbitros, tienen una tabla de honorarios, o aranceles, con una calculadora y una calculadora. Y ahí no hay un patrón o un promedio, es dependiendo de, o sea, ahí en arbitrajes donde el centro de arbitraje cobra el 100% del tribunal arbitral, y otros que cobran uno como si fuese un árbitro. Cada uno tiene su propia estructura en función de cómo ofrezcan su servicio. Y lo mismo para los árbitros, si es tribunal arbitral o árbitro único, incluyendo la forma de pago. Algunos centros de arbitraje prevén que las partes les paguen directamente al árbitro el 100%, y hay otros reglamentos que prevén que el centro de arbitraje recibe el 100% de honorarios y paga, en algunos casos 50 al inicio, 50 al final, a veces otros pagan el 100% al final, otros pagan 3 partes. Cada centro de arbitraje es libre en cómo diseñar mecanismos para el pago de honorarios. Respecto a lo primero, es lo mismo que los centros. No hay una institución que titule o habilite a los árbitros o donde se inscriban los árbitros. Es el mercado el que está regulado. De ahí también que ha habido varias críticas, porque hay muchos jóvenes, mucha gente que no estaba en el mundo del arbitraje que ha venido, algunas con no muy buenas artes o prácticas arbitrales, entonces hay de todo. Entonces ahí eso ha llamado al dicho por los señores, o sea, alguien tiene que controlar y regular esto. Ese es un tema pendiente. La crítica que hacen los liberales a este tipo es, cuando el Estado regula lo destroza, mejor que no lo regule y que sea el mercado el que regula. No le falta razón. Les comenté la conciliación. Cuando el Estado reguló la conciliación, la destrozó. O sea, no funciona porque el Estado la reguló
mal. En el caso del arbitraje no hay una regulación, pero en mi opinión sí debe haber un mínimo de fiscalización. O sea, lo digo de una manera respetuosa con los jóvenes, o sea, no puede ser un joven de 22 años, 23 años, vea una disputa de 50 millones. No porque no la pueda ver, no porque no tenga el conocimiento, pero creo que no tiene la madurez y la experiencia para poder entender. Y dicho de ahora, la corrupción no tiene edad. Entonces, es un tema que sí preocupa. Lo que pasa es que como tenemos muchos arbitrajes, entonces lo bueno, no sé si la palabra lo bueno, es que todavía no es numerosa la mala praxis arbitral. Pero ahí, en mi opinión, como a los centros, debe haber una mínima fiscalización. O sea, tiene que haber, como las universidades, no puede ser que yo ponga una universidad de nombre y no hay biblioteca, ¿no? O sea, y las hay, no solo en Perú, hay en todo el mundo. En Latinoamérica probablemente más. Eso se debe aplicar para los árbitros y para los centros. Quería Carolina. La última pregunta, porque va por tiempo, vamos a ir terminando. Gracias. En relación a la proliferación de centros de arbitraje que está habiendo ahora en el Perú, derivado de todo lo que nos has explicado el día de hoy y algunos otros factores más que están haciendo que cada día pues se haga un nuevo centro por allá. A la luz de esto, ¿qué tan importante, ya lo has mencionado, pero si pudiéramos como darle énfasis a ese punto, qué tan importante es la calidad de los servicios que presta un centro de arbitraje para el fortalecimiento y el crecimiento del arbitraje en una nación? Y eso lo digo no solo porque estoy en Grecia, sino lo podría decir si estuviese en la calle o si estuviese. Hay varios actores en el arbitraje y los centros de arbitraje son fundamentales en toda la, llaman ustedes, mercado arbitral, industria arbitral, en toda la actividad arbitral, el nombre que querramos, pero son fundamentales, porque son los llamados a fiscalizar. Si el Estado no lo hace, fiscalizar a sus árbitros, que hagan el trabajo dentro de los plazos, dentro de un estándar de calidad. Tiene que haber un mínimo, o a través del escrutinio del laudo, o una revisión mínima, pero hay un control. También de poder ver qué casos administre y qué casos no, porque claro, esto es como la casa se reserva el derecho de admisión, ¿no? O sea, si viene alguien borracho o drogadicto, le cierro la puerta del restaurante. Pero lo mismo, si veo un caso dice esto, señores, muchas gracias, sé que nos pueden pagar el horario, pero no vamos a administrar, o sea, no vamos a prestarlos a abogados. Entonces, son fundamentales los centros de arbitraje, porque los centros de arbitraje son los que van a encargarse de la administración administrativa, valga la redundancia, no son los que resuelven la controversia, pero son los que van a ofrecer el servicio al mercado. ¿En qué me refiero? Al mercado o a la sociedad, ofreciéndole una lista de árbitros idóneos. Porque si mañana hay un problema con un árbitro de este centro de arbitraje o de aquel, lo que va a decir cualquier cristiano es que ¿cómo son su lista? O sea, es de su lista. Si está en su lista, porque lo han avalado. Y lo peor es todavía, si cometió una fechoría, ¿cómo sigue estando? Algo no está funcionando bien. O en el servicio ya que cualquier ciudadano espera, es decir, entre las llamadas, los reglamentos, la información, el acceso al cliente, el dotar de seguridad a las partes de que los escritos se van a recibir el día de hoy y no con fecha de ayer. Cosas que son sencillas, pero que son de suma importancia, teniendo reglamentos que permitan que el arbitraje discurra de una manera eficiente, sin trabas, célebre, teniendo un aporte de arbitraje de gente honorable. La palabra que se está perdiendo mucho, pero hay que respetarla, honorable. O sea, gente que si tiene que recusar a alguien, recuso, pues si tiene que respaldar o rechazar una recusión, la rechaza. Si tiene que imponer una sanción o una medida disciplinaria, lo que fuese administrativa, la impongo, porque solo ese tipo de decisiones va a darle credibilidad y confianza en el centro de arbitraje. Lo mismo con los peritos, porque no solo podría tener sus
sus listas de árbitros, sino también una lista de peritos. Dice, señor, o sea, estos son los peritos de esta lista de unos 20 que los hemos evaluado, capacitado, en fin, varias cosas pueden hacer y que nosotros sugerimos. Ahora, puede usted elegir también de fuera, porque acá tiene usted como un panel de peritos. Un equipo de jóvenes, digo jóvenes porque son los que siempre están formando como secretarios o asistentes del tribunal, entendidos en arbitraje y que hagan un trabajo eficiente. Entonces, son fundamentales. Y no sé cómo estará en Guatemala, si es que se requiere alguna autorización o no se requiere. Veamos si no se requiere o si se requiriese. Creo que lo importante está en que un centro, en la medida que haga bien las cosas, o sea, está destinado al éxito. O sea, es decir, piensa en cualquier negocio, de hotel, de comida, de juegos, lo que fuese. O sea, ¿por qué funciona? Funciona porque hay un buen servicio, hay calidad, hay garantía, hay seguridad. Es decir, y esto además va generando una marca. Y pueden surgir 40.000 restaurantes y probablemente va a tener su público, porque hay comensales, o sea, o por precio o por fecha o por lo que fuese. Ahora, y el otro tema es, creo que los centros de arbitraje serios tampoco pueden callarse frente a las malas prácticas, o sea, tienen que levantar su voz de protesta, es decir, porque así como puede haber daño por acción, también por omisión. Uno está viendo que determinados centros, que puede ser alguna institución, como dije, abogados, ingenieros, pues no están haciendo las cosas, pues es algo que va a terminar dañando el mercado. Y creo que ahí uno tiene que emitir los pronunciamientos o levantar la voz de protesta cuando corresponda. Ese es mi comentario. Así que, bueno, pues realmente entonces les agradezco, espero que esto les sea de alguna utilidad. La licenciada Carolina Díaz seguramente le remitirá la presentación. Si tiene algún comentario, alguna crítica, pues a sus órdenes, ahí tienen los correos electrónicos para poder, si tienen a bien, pues a sus órdenes, y espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad en Guatemala o en Lima. Mucho gusto y buenos días.